Vamos a dar comienzo al seminario de seguimiento en APS del prematuro. Un poco de historia. Una de las primeras publicaciones que se pueden encontrar con respecto a la prematurez fue la realizada por el obstetra francés Pierre Boudin. Él es considerado como el padre de la perinatología. En el 1892 publicará Lactantes con problema nacido de parto prematuro, y en el 1900 un texto referente a los cuidados de enfermería de los neonatos, que fue traducido al inglés y sería conocido en toda Inglaterra en el año 1907. Ya en este tiempo advierte lo perjudicial de la separación del binomio madre-hijo y de la importancia de la ponderación del rol materno para la sobrevida del niño. Para la misma época, Paul Denus crea la primera incubadora, tomando una caja de latón con doble pared, la cual llenaba de agua caliente. Eso fue en el año 1857. Ya para el año 1891, Alexander Lyons desarrolla la primera incubadora termorregulable. La expone en París con niños prematuros en su interior. Esto se hace de rutina a tal punto que en la Exposición Mundial de Chicago en 1933 se cobra $1 para visitar a los prematuros dentro de esta incubadora. Acá podemos observar una imagen de esa época. En el año 1922, el doctor Julio Hess, quien es considerado el padre de la neonatología en Estados Unidos, publica un libro sobre enfermedades congénitas y prematuridad, que sienta las bases de los cuidados neonatales modernos, tanto en cuidados de enfermería como en el uso de tecnología a implementar. A él se deben la primera incubadora con calor radiante y la de transporte. En 1930 se funda la Academia Americana de Pediatría y desde el año 1933 se reconoce la especialidad previa acreditación. Será esta academia quien defina en 1935 al prematuro como todo niño menor de 2.500 gramos al nacer, sin tener en cuenta para nada la edad gestacional. En el año 1948, cuando se realiza la primera Asamblea Mundial de Salud, se identifica al paciente inmaduro a todo aquel que sea menor de 37 semanas y pesara menos de 2.500 gramos. Recién, en el año 1950, la Organización Mundial de la Salud define a los prematuros aquellos que son menores de 37 semanas, separando la relación que tenía con respecto al peso. Otro hito importante con respecto a la prematurez es que en el año 1960 la médica Olga Luchenko fue la primera en presentar el crecimiento intrauterino en forma de curvas de peso según la edad gestacional. Ella introduce los conceptos de adecuado, pequeño y grande para la edad gestacional. Siguiendo con las definiciones actuales con respecto a la edad gestacional, se toma en cuenta que un recién nacido es de término el que nace entre las 37 semanas y las 41,6 semanas de edad gestacional. Se considera pretérmino a todo aquel que esté por debajo de las 37 semanas y como postérmino aquel que esté por encima de las 42 semanas de edad gestacional. Se considera como pretérmino extremo al de debajo de las 34 semanas, pretérmino tardío entre las 34 semanas y 36,6 semanas de edad gestacional, y como término precoz aquel que nace entre las 37 y las 38,6 semanas de edad gestacional. Ahora pensemos, los recién nacidos de alto riesgo son aquellos que han nacido en condiciones anormales, particulares y definidas de salud, y en base a la evidencia tienen una probabilidad mayor que los recién nacidos sanos de evolucionar con morbidades crónicas. Motiva el ingreso de niños y de sus padres en un ambiente hospitalario de manera impensada. Dentro de este grupo estarían los recién nacidos prematuros. Mientras el paciente lucha por sobrevivir, su cerebro continúa el desarrollo inmerso en esas condiciones desfavorables que serían las unidades de cuidado intensivo neonatales.
Otra cosa a tener en cuenta es que los recién nacidos prematuros representan el 10% del total de todos los recién nacidos que nacen en cualquier maternidad, que es la causa más importante de morbimortalidad perinatal y responsable del 60 al 80% de las muertes en niños sin malformaciones congénitas. La tasa de parto prematuro no solo no ha disminuido en las últimas décadas, sino que se ha incrementado levemente en la mayoría de los países desarrollados. Y también lo que ha aumentado, pero no tan levemente, sino en un número mucho mayor, sería la sobrevida de estos pacientes. Teniendo en cuenta todo lo que dijimos, es muy importante la estimación de la edad gestacional. Tenemos dos maneras de hacerlo, una en forma obstétrica y otra pediátrica. La forma obstétrica más precisa para realizar la edad gestacional es tener en cuenta la fecha de última menstruación, más la ecografía precoz, que es la que se realiza entre las 10ª y la 20 semanas de gestación. En cambio, en pediatría no podemos utilizar solamente el método de Capurro. Tenemos que utilizar un nuevo examen que es el VALAR. Este examen tiene un error más o menos 10 días, hasta las 26 semanas, y es mayor cuando más baja es la edad gestacional. Este examen tiene aparte como se va a basar más que nada en la madurez neuromuscular y física del recién nacido. El test de Ballard agrega a los criterios físicos criterios neurológicos. Esto sería, en primer lugar, la postura, toma el tono muscular total del cuerpo, que se refleja en la postura preferida por el neonato en reposo y la resistencia que ofrece al estirar los grupos musculares individuales. El segundo sería la ventana cuadrada, que es la flexibilidad de la muñeca y o resistencia al estirar los extensores, que son los responsables del ángulo resultante de la flexión de la muñeca. El tercero es el rebote del brazo, maniobra que se enfoca en el tono del bíceps, midiendo el ángulo de rebote producido luego de una breve extensión de la extremidad superior. El cuarto es el ángulo popliteo, medición de la resistencia por el tono pasivo del flexor en la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. El quinto es el signo de la bufanda, estudio de los flexores a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Y el sexto es el talón a oreja, maniobra que se enfoca en el tono pasivo de flexores en la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. Hay condiciones que pueden predisponer a un parto prematuro. Se sabe estadísticamente que el 50% de los partos prematuros son espontáneos e idiopáticos. El otro 50% se divide en un 25% por ruptura prematura de membrana y otro 25% más por parto pretérmino por indicaciones médicas. ¿Y por qué es importante la prematurez? Porque la prematurez se asocia a parálisis cerebral y otras secuelas a largo plazo. Si bien el 1 al 2% de todos los partos ocurren antes de las 32 semanas de gestación, estos recién nacidos representan cerca del 50% de los niños con morbilidades neurológicas a largo plazo y constituyen el 60% de la mortalidad perinatal. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un parto prematuro? Algunos pueden ser factores no modificables y otros modificables. Factores no modificables: tener antecedente un parto prematuro previo, la historia materna de que haya tenido uno o más abortos previamente, el bajo nivel socioeconómico, las edades maternas extremas, las muy jóvenes o las o adultas, complicaciones maternas médicas u obstétricas, exposición prenatal a distintos tipos de fármacos, la nuliparidad y la multiparidad, los embarazos múltiples, el abrupto placentario o desprendimiento placentario y la incompetencia cervical.
cuáles serían modificables. Por ejemplo, el trabajo corporal intenso, sobre todo en el principio y muy avanzado durante el embarazo, el tabaquismo, drogas ilícitas, alcohol, falta de control prenatal, elevado nivel de estrés, embarazo en adolescente, desnutrición e inadecuada alimentación o infecciones urinarias u otras infecciones que puedan tener tratamiento previo. Por eso la importancia de los controles prenatales. Hay algo que puede agravar las condiciones antes mencionadas, que es el riesgo social. Esto está ampliamente comprobado, y no solamente con respecto al parto prematuro, sino cualquier tipo de patología que pueda afectar a un recién nacido. Dentro del riesgo social tenemos que tener en cuenta la madre analfabeta o con bajo nivel de educación, el bajo nivel socioeconómico, madre sola, soltera, sin apoyo familiar, madre migrante alejada de su familia de origen, sin seguro médico ni obra social, bajos ingresos, vivienda que no cumple con necesidades básicas de salubridad, drogas, alcohol, uso de sustancias ilegales, madre que no ha controlado su embarazo. Para tener en cuenta cuál es la magnitud de partos prematuros que tenemos en nuestro país, es importante ver la incidencia en los números en la Argentina. Esto está sacado de las estadísticas vitales e información básica basada en el año 2017, que fueron publicadas en el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del 2019. En ese año, o sea, en el 2017, nacieron 704.609 bebés. Tuvimos una tasa de natalidad del 16 por mil. Ese año justamente fue una de las más bajas en los últimos 30 años. Partos prematuros, o sea, menor de 37 semanas, representaron el 8,1%. Prematuros tardíos fueron entre el 60 y el 70% de ellos, o sea, mayores de 1.500 gramos, y menores de 1.500 gramos, el 1,1%. Fallece el primer año de vida alrededor del 38% de estos prematuros extremos. Sobrevivieron el 60%, o sea, que casi 5.000 sobreviven el primer año y 2.000 quedaron con secuelas. Ahora, si hablamos de problemas generales en recién nacido prematuro, tenemos que tener en cuenta que hay problemas que son precoces y problemas que son a largo plazo. En general, dentro de las dificultades que vamos a tener en un recién nacido prematuro, va a ser problemas para la alimentación, para el control de la temperatura, el control respiratorio, los pulmones inmaduros. No nos olvidemos que los recién nacidos prematuros, sobre todo los extremos, tienen inmadurez pulmonar, deficiencia surfactante y por lo tanto son los que van a desarrollar la enfermedad de membrana hialina. También tiene cerebro inmaduro, por lo cual puede provocar hemorragias cerebrales y quistes con secuelas neurológicas. Inmunológicamente son inmunodeprimidos, por lo tanto tienen riesgo de infecciones. Al ingresar en estas unidades de cuidado intensivo neonatal es muy frecuente que tengan tratamientos antibióticos y esquemas múltiples, lesiones de órganos en desarrollo como el cerebro, ojo, pulmón, intestino y piel, y las consecuencias a largo plazo que después vamos a hablar un poco más en detalle. Es interesante ver en este gráfico la relación que hay entre la edad gestacional, el peso cerebral y la mielinización, teniendo en cuenta que cuando más pequeño es el recién nacido, más tiempo le lleva realizar estos procesos, y que la mielinización es muy importante sobre todo para el desarrollo cognitivo posterior y futuro. La hemorragia intracraniana del prematuro es de presentación frecuente en el pretérmino. Se relaciona con el bajo peso al nacer, es una importante causa de deterioro neurológico del recién nacido y su origen es multifactorial. Respecto a la clasificación de la hemorragia cerebral en el recién nacido prematuro, se toman en cuenta los grados o criterios ecográficos. Se dividen en 4 tipos: la grado 1, cuando hay hemorragia a nivel del núcleo caudado o subependimaria; la grado 2,
cuando ya hay hemorragia a nivel de los ventrículos, pero sin dilatación de ellos. La grado 3 hay dilatación de los ventrículos. Y la grado 4 ya es no solamente la dilatación de los ventrículos y hemorragia intraventricular, sino que hay afectación del parénquima periventricular. Las tres primeras pueden llegar a son reversibles o progresivas, sin embargo la cuarta ya sería irreversible. Retinopatía del prematuro. Es una alteración de la vascularización de la retina en desarrollo. Es la causa más frecuente de ceguera en la infancia y en Latinoamérica el 25% de los niños con ROP son prematuros de más de 1.500 gramos. Bueno, en este gráfico lo que se puede ver es la pesquisa de la retinopatía del prematuro, cuando comenzar el primer control de acuerdo a la edad gestacional que tuvo al nacimiento. Entonces esto está consensuado principalmente para comenzar a ver el desarrollo normal de la retina y cuando empieza su vascularización. Obviamente que hay casos especiales. Recién hablamos en la preliminar anterior de que en nuestro país, o generalmente en toda Latinoamérica, hay una alta incidencia de retinopatía en pacientes mayores de 1.500 gramos. Consecuencias neurológicas de la prematurez. Alteraciones motoras. Dificultades motoras y desórdenes en el desarrollo de la coordinación están presentes entre un 30 y 40% de los recién nacidos de muy bajo peso. Sin embargo, estas dificultades a menudo no son diagnosticadas hasta la edad preescolar o escolar. Alteraciones sensoriales. Déficit visual y auditivo están asociados con recién nacido pretérmino. A menor edad gestacional, mayor es el riesgo. Estudios de seguimiento en preescolares han demostrado que un 6% de los recién nacidos menores de 28 semanas tuvieron moderado o severo deterioro visual. Un 4% de los nacidos menores de 28 tuvieron moderado a severo déficit auditivo. Si los comparamos con la población recién nacida a término, que es del 0,3%, son mucho más propensos a tener este tipo de patologías. Déficit atencionales y de aprendizaje. En comparación con sus compañeros de curso, se ha demostrado que los prematuros sin parálisis cerebral tienen alta prevalencia de alteración visoespacial, atencional, ejecutiva y alteraciones motoras al iniciar el colegio. Vamos a hablar específicamente del seguimiento del prematuro. ¿Cuáles serían los objetivos del seguimiento de un prematuro? En primer lugar, detectar fallas de crecimiento en el neurodesarrollo u otras patologías, ya que si se detectan en forma precoz, se pueden realizar distintos tipos de intervenciones para lograr el mínimo problema a nivel del desarrollo. Luego también favorecer la lactancia materna y suplementar los nutrientes adecuados. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes forman parte de un grupo especial. Son aquellos que tienen o se hallan en riesgo de elevado de tener una condición crónica física, emocional del desarrollo o del comportamiento, requiriendo servicios de salud relacionados en calidad y cantidades diversas y mayor a lo que los niños requieren en general. Este grupo son los niños con necesidades especiales de atención en salud, las NEAS. ¿Cómo lograr una exitosa transición del hospital al hogar? Primero, que tengamos padres que estén en adecuado estado psicofísico. Para esto tiene que tener una preparación previa ya dentro del ANEO para plantearnos un alta. Que el paciente pese más de 2.000 gramos, que tenga un aumento estable en el peso, que tenga adecuados ingresos calóricos, con estabilidad térmica, 7 días libres de apnea en lo posible, con exámenes complementarios actualizados, con un hematocrito mayor o igual a 25,
y poder prever y proveer todas las necesidades especiales que tenga este paciente. Se debe realizar en forma inter y multidisciplinaria y sobre todo adecuar a las necesidades de cada paciente. Acá tenemos la lista de algunas de las especialidades que pueden intervenir o especialistas en el control de alto riesgo de un prematuro. ¿Cómo lograr buenos resultados en la atención de estos pacientes? Este aspecto exige sobre todo el trabajo interdisciplinario. No nos olvidemos que estos pacientes son complejos y que son pacientes crónicos. Los profesionales intervinientes deberán consensuar acciones necesarias para mantener el mejor estado de salud posible. ¿Cómo se clasifican los niveles de atención del paciente con necesidades especiales de atención? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el pediatra de atención primaria es el médico de cabecera, el que debe controlar en forma general y las intercurrencias del paciente, valorar la situación clínica y su evolución, identificar la ansiedad del niño y de su familia, es el médico de confianza de los padres y lo más importante es el que se encuentra próximo al domicilio. En cambio, el pediatra de seguimiento es el responsable que debe hacer cumplir los objetivos del seguimiento. Debe tener formación en patologías de alto riesgo, debe depender de la unidad de cuidados intensivos neonatales, debe realizar controles de edades preestablecidas para identificar problemas en forma oportuna, indicar las intervenciones e interactuar con el sistema de educación especial. Objetivos del seguimiento: control de crecimiento, nutrición problemas de alimentación, evaluación neurológica, evaluación del desarrollo, detección de los problemas conductales, evaluación de patologías respiratorias, quirúrgicas y cardiovasculares, rehospitalizaciones y pesquisa de trastornos sensoriales. ¿Qué es la edad corregida? Se entiende por edad corregida la que tendría el niño si hubiera nacido a las 40 semanas de edad gestacional. Es importante para poder evaluar el desarrollo neurológico. En el caso de las inmunizaciones, se debe tomar en cuenta la edad cronológica, no la edad corregida. Para que entendamos un poco mejor, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un recién nacido pretérmino que nació a las 32 semanas y viene a mi consulta con una edad cronológica de 3 meses, en realidad tiene una edad corregida de 1 mes. ¿Por qué? Porque para llegar de las 32 semanas a las 40 son 8 semanas. Por lo tanto, a la edad cronológica tengo que restarle 8 semanas. Este chico tiene 4 semanas de edad corregida, por lo tanto tiene 1 mes de vida. Control de crecimiento. El trastorno del crecimiento es uno de los problemas de los niños prematuros con internaciones neonatales al momento de su egreso. Hasta los 2 años, tanto la edad gestacional como el peso de nacimiento deben ser tenidos en cuenta durante el seguimiento para evaluar el crecimiento. Al momento de la evaluación se usará la edad corregida. En los prematuros menores de 1.500 gramos es necesario corregir el peso y la talla hasta los 2 años. En los menores de 1.000 se usará corrección hasta los 3. El perímetro cefálico se corregirá hasta el año en ambos grupos. En el control de crecimiento, ¿cuáles son las curvas a utilizar de acuerdo a la edad o el periodo? En el periodo que va de las 22 a las 50 semanas de edad postconcepcional se recomienda utilizar las curvas de Fenton. En el periodo de 0 a 5 años, las tablas de OMS, y en el periodo de los 5 hasta la adolescencia, las tablas nacionales de la Sociedad Argentina de Pediatría. En donde se tiene en cuenta la edad gestacional, postconcepcional y se presenta no solamente el peso, sino también la talla y el perímetro cefálico. Crecimiento recuperacional. El crecimiento recuperacional, o llamado catch-up,
es la observación de una velocidad de crecimiento mayor que el patrón normal después de un periodo de disminución del crecimiento asociado con la enfermedad o desnutrición. Este crecimiento recuperacional se observó para el crecimiento craneano entre las 34 y las 44 semanas de edad postconcepcional, en el peso entre las 36 y las 50 semanas de edad postconcepcional y para la talla durante los primeros años de vida. El crecimiento recuperacional del cráneo, con imágenes ecográficas de cráneo normal y examen neurológico normal, se asocia con mejor pronóstico en el desarrollo neuromaladaptativo futuro de este recién nacido. Patrón de crecimiento. El crecimiento postnatal del prematuro de muy bajo peso de nacimiento sigue siendo un patrón diferente del crecimiento de un niño normal. Durante el periodo postnatal inmediato, el prematuro pierde peso y reduce el crecimiento de talla y de cráneo. Luego presenta una recuperación de peso, pero menor que el crecimiento intrauterino. Después del alta entre las 35 y las 37 semanas, el niño de muy bajo peso al nacer presenta un incremento de peso recuperacional tal como vimos en el punto anterior, hasta los 2 o 3 meses de edad corregida. En el mismo periodo, la talla ha tenido un crecimiento lento y está más comprometida que el peso, y el bebé está gordo para la talla. La talla se va recuperando con lentitud durante el primer año de vida y el incremento de peso deja de ser recuperacional después de los 3 meses, con lo que a los 12 meses el bebé tiene un peso y talla relativamente proporcional. Nutrición. El objetivo de la nutrición de los lactantes prematuros tras el egreso debe consistir en promover la alimentación con leche humana, o sea la lactancia materna, minimizar las deficiencias de nutrientes, evitar la sobrealimentación y promover la aceleración del crecimiento postnatal una vez que se han corregido las deficiencias nutricionales. De tratarse de un prematuro sano y con buen crecimiento, deberá estimularse la lactancia materna exclusiva y vigilar semanalmente al paciente. Fórmulas artificiales. En caso de ser necesario, la utilización de fórmulas se realizará según las siguientes recomendaciones. En el caso de prematurez extrema, patología perinatal severa, restricción inicial de crecimiento, patologías crónicas, frecuentes reinternaciones o aquellos niños que no han llegado a los 6 meses post-término a recuperar sus parámetros antropométricos, crecimiento compensatorio, recibirán una fórmula pretérmino hasta la normalización de sus parámetros antropométricos o hasta los 6 meses de edad corregida. Alimentación complementaria. La edad de inicio de la alimentación complementaria es a los 6 meses de edad corregida, nunca antes, y teniendo en cuenta las pautas del desarrollo neuromadurativo, es decir, esto tiene que ser individual y ajustado al desarrollo de cada uno de los pacientes. Es esperable que al momento de la introducción de los semisólidos se observe desaceleración temporal del crecimiento. Los niños prematuros suelen comer lentamente, por lo que es particularmente importante tener con ellos una actitud perceptiva durante su alimentación. Examen neurológico. El examen neurológico constituye una parte esencial de la evaluación de los niños de riesgo. El examen inicial se debe realizar a las 40 semanas, poniendo especial énfasis en los reflejos y el tono muscular. Los médicos a cargo del seguimiento deben realizar un estudio sobre su evolución y capacitarse en sus variantes. ¿Cómo evaluamos el neurodesarrollo? Son varias las escalas o pruebas o test que pueden utilizarse para evaluar el neurodesarrollo de los pacientes que nacieron prematuros. Son instrumentos que aportan información de su competencia. No reemplazan a la semiología neurológica que el pediatra y los integrantes del equipo de salud pueden llevar a cabo. Las escalas del desarrollo presentan un repertorio de conductas agrupadas en áreas, motriz, social o cognitiva, consideradas como típico y esperable a lo largo de las distintas edades o etapas del desarrollo. Se modifican a diferentes edades y no son sensibles para predecir la inteligencia durante los primeros años. Hay distintos tipos de escalas, una de las más utilizadas para nosotros es el CAD-CLAM o están las pruebas de IODI que se usan muchísimo en los centros de salud. Evaluación del desarrollo. Es necesario determinar las edades en las cuales se tomarán las pruebas para que toda la población elegida sea sometida a ellas y luego se pueda elaborar un informe mediante una corte homogénea. Los padres deben recibir una devolución de los resultados de las pruebas.
A partir de los resultados se adoptarán conductas y tratamientos oportunos aprovechando las condiciones de plasticidad cerebral. La detección de problemas conductales. La presencia de alteraciones de la conducta desde muy temprana edad en los pacientes de alto riesgo es más frecuente que en la población general. Por eso es importante tenerlas en cuenta y poder hacer un diagnóstico precoz y oportuno. En los primeros meses pueden aparecer alteraciones en la autorregulación y problemas en la interacción con su familia. En la niñez y adolescencia, déficit de atención, trastornos del espectro autista, timidez, ansiedad y depresión. La evaluación de la conducta está reservada en forma más específica a los especialistas de salud mental. Otras de las pesquisas que tenemos que realizar en estos pacientes son los trastornos sensoriales. Dentro de ellos tenemos el seguimiento audiológico. A todo niño que haya pasado el tamizaje auditivo con las autoemisiones acústicas y tenga factor de riesgo auditivo, se le realizará también los potenciales auditivos evocados de tronco, con el clic de tamizaje auditivo también. Además, deben ser controladas cada 6 meses durante el primero y segundo año de vida, y estos controles deberían hacerse entre el tercero y el sexto mes de edad corregida, para diagnóstico y tratamiento oportuno de hipoacusia neurosensorial. Seguimiento oftalmológico. Los prematuros y pacientes de alto riesgo tienen que ser evaluados durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Según el diagnóstico al egreso, se harán los controles posteriores hasta comprobarse la vascularización completa de la retina. En edades más avanzadas se deberá evaluar los vicios de refracción que son tan frecuentes en esta población como miopía, astigmatismo e hipermetropía. El seguimiento de la enfermedad dependerá del criterio del médico, de la localización de la retinopatía misma dentro del ojo y de la edad corregida del paciente. Se realizarán los controles de fondo de ojo hasta que la retina tenga la vascularización completa. Después se lo cita a los 6 meses, 12 y 18 meses, donde ya se realizará un examen para vicios de refracción. Posteriormente se realizará un examen oftalmológico completo a los 3 años y antes del ingreso escolar. Fondo de ojo, vicio de refracción y agudeza visual. ¿Cuál sería el cronograma de seguimiento? En primer lugar, tendría que ser a las 40 semanas. Es el momento del término y en el prematuro extremo suele ser uno de los primeros controles post-alta. En él se deberá realizar el examen físico, evaluar el crecimiento, evaluar el aspecto neurológico, evaluación de la audición mediante autoemisiones acústicas y la evaluación de la visión. El próximo control sería a los 3 meses de edad corregida. A todo lo anterior se le debe agregar el control del neurodesarrollo. Y luego a los 6 meses de edad corregida se hace lo mismo que lo anterior, más la evaluación del lenguaje expresivo y compresivo. Seguimos con los controles a los 9, 12, 18 y 24 meses de edad corregida. Hacemos lo mismo que hicimos a los 6 meses, agregamos la audición que se controlará hasta el año de edad corregida o hasta que el paciente lo requiera. A los 3 años de edad cronológica, igual a los anteriores, más evaluación completa del lenguaje. A los 4 años examen clínico, crecimiento pontoestatural, evaluación oftalmológica, evaluación neurológica. Y a los 5 años, igual que el anterior, agregamos a evaluaciones más completas del lenguaje y evaluaciones auditivas por medio de audiometría tonal y logoaudiometría.